En este nuevo video vamos a explicar las variables control y variables de fase. ¿Qué es la variable control? Es la forma en que el ventilador controla la inspiración. Ustedes saben que la inspiración es activa. El ventilador da flujo o presión al paciente para que ingrese el aire. La expiración siempre es pasiva. Se abre la válvula expiratoria, se relaja la musculatura y el aire sale por diferencia de presiones. En cambio, la inspiración es activa. Y el ventilador puede controlar solo una variable a la vez. Puede controlar volumen o puede controlar presión. O sea que durante la inspiración yo voy a mantener un volumen determinado o voy a mantener una presión determinada. Y cuando digo volumen, en realidad, como vimos en el video anterior, tengo que hablar de flujo. Porque si ustedes recuerdan, volumen es igual a flujo por tiempo. Nuestros ventiladores controlan flujo, o sea que mandan un flujo siempre de la misma manera en la inspiración cuando están controlando flujo. Y si no, mantienen una presión determinada, siempre la misma, cuando están controlando presión. Esas son las dos grandes variables control. Y ahora vamos a ver un ejemplo para ver las curvas en cada una de ellas. Tenemos acá variable control, volumen o flujo. Y de este lado, presión. Y voy a tratar de dibujar las dos curvas, la de presión y la de flujo, para que podamos entender cada una y dibujarla acá también. ¿Se acuerdan que las curvas son siempre en relación al tiempo en el eje horizontal? Y acá tengo la presión, que era en centímetros de agua, y acá tengo el flujo, que era en litros minuto. Acá tengo la presión y acá tengo el flujo. Entonces, si yo voy a controlar volumen o voy a controlar flujo, mi ventilador me va a dar un flujo igual en todas las inspiraciones. En cada inspiración me va a mandar el mismo flujo, con el mismo pico flujo, por ejemplo 30, este va a ser de 30, este va a ser de 30, va a durar un segundo, este va a durar un segundo. Esta, como siempre va a ser igual, es la variable control, flujo. Y la expiración es pasiva, dijimos, así que se va a abrir la válvula y voy a exhalar. ¿Qué va a pasar con la presión? Bueno, si extrapolamos los tiempos, acá, la presión a partir de la PIB, a medida que va entrando el flujo, va a ir subiendo la presión y cuando terminó el tiempo inspiratorio va a abrir la válvula para exhalar. Pero si, por ejemplo, cambian las condiciones del sistema respiratorio de mi paciente y, por ejemplo, aumentan las resistencias inspiratorias, tiene broncoespasmo, se llena la tubuladura de moco, esto no va a variar, porque es la variable independiente, la que no se modifica. Lo que va a variar es la presión. Por ejemplo, en caso de que haya un aumento de las resistencias, va a haber un aumento de la presión pico inspiratoria. Va a haber un aumento. ¿Qué quiere decir esto? Flujo siempre constante, porque estoy controlando volumen o flujo, y la presión es la variable dependiente que va a depender del flujo y va a depender de las características de mi sistema respiratorio. Cuando hablo de las características del sistema respiratorio, básicamente hablo de dos condiciones: de las resistencias de las vías aéreas, que aumentan, por ejemplo, con el moco, con el broncoespasmo, o de la distensibilidad pulmonar. Un pulmón puede ser distensible, que se infle fácil, o puede ser más rígido, que cueste más inflarlo, más elástico.
Ya vamos a enfocarnos un poco más en estos temas más adelante. No siempre dijimos en la clase anterior que el flujo era así, cuadrático. El flujo puede ser, por ejemplo, en rampa descendente. Estos son los dos tipos de flujo, de curva de flujo más usadas. Por ejemplo, puede ser en rampa descendente, acá. Pero a pesar de ser en rampa descendente, todas las inspiraciones son iguales, con el mismo pico flujo y la misma forma de la rampa. Hay otros tipos de rampa, por ejemplo está la rampa sinusoidal, la rampa ascendente, la rampa descendente que es esta o la cuadrática, pero esta y esta no se deberían usar. Las que más se usan son flujo cuadrático o en rampa descendente, porque son las que mejor distribuyen el gas. ¿Y qué va a pasar con la presión? Y la presión va a pasar lo mismo. Va a empezar el aire a entrar, pero como el pico flujo es más elevado, probablemente yo tengo una presión más elevada al principio y a medida que va entrando el aire se vaya amesetando y después pasa la expiración. Fíjense que va a cambiar la curva de presión porque esta es la variable dependiente. Según como yo del flujo, la presión va a ir modificándose. Igual acá. Lo mismo va a pasar con las características del paciente. Si llega a aumentar la resistencia, por ejemplo, voy a tener una presión más elevada. Entonces, repasemos. Variable independiente, la que no se modifica. Y esta es la variable dependiente, la que sí se va a modificar. Estos son los modos controlados por volumen o flujo. Vamos a los modos controlados por presión. En los modos controlados por presión es todo al revés. Yo no controlo flujo, yo controlo presión. Entonces le digo a mi ventilador, arrancar con la PIP que nosotros le pongamos al paciente y va a subir, por ejemplo, 15 centímetros de presión que le pongo hasta 20, 15 más 5, 20, y lo va a mantener un segundo. Y después va a abrir la expiración y va a pasar, va a abrir la válvula y va a pasar a la expiración. Y así todas mis ventilaciones van a ser así. Todas van a llegar a la misma presión y no va a haber modificaciones en la presión. Esta es la variable independiente, siempre igual. En cambio, en el flujo, vamos a tener que el flujo inspiratorio va a depender de las características del sistema respiratorio del paciente, ya sea de su resistencia o de su complacencia. Entonces puedo llegar a tener un pico flujo, siempre es en rampa descendente, pero no es una rampa descendente programada y siempre igual. Es una rampa descendente que va a variar. Puedo tener, por ejemplo, una rampa descendente así, pero cuando me aumenten las resistencias del paciente, me va a bajar el flujo y por ende, si me baja el flujo, me va a bajar la presión también. Entonces, yo puedo tener cambios en el flujo inspiratorio cuando cambian las características respiratorias del sistema respiratorio del paciente. Pero nunca va a cambiar la curva de presión, porque esta es la variable de control. ¿Cuándo elijo uno y cuándo elijo el otro? Bueno, puedo elegir cualquiera de los dos dependiendo del paciente. Si yo quiero asegurar un volumen, y voy a poner como variable de control el volumen o flujo. Siempre voy a tener un volumen que va a entrar sí o sí. En cambio, si yo quiero evitar el barotrauma en niños o en algunas patologías como el distrés respiratorio, se puede ventilar controlado por presión, donde yo limito la presión con el objetivo de evitar el daño producido por el exceso de presión. Pero ambas variables de control tienen sus ventajas y sus desventajas. En yo sacrifico presión, por eso tengo que ponerle alarmas para que no me suba demasiado la presión. Y acá yo sacrifico volumen, aseguro presión, pero sacrifico volumen. Por eso mis alarmas tienen que apuntar al volumen para que no disminuya demasiado. En el próximo video vamos a ver variables de fase.